Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues esta canción, en el momento que la estamos grabando, hace como una horita que ha salido. Y bueno, de pronto nos han saltado comentarios de vosotros diciendo, ya ha salido, de ya sabes quién. Entonces hemos más o menos intuido de quién podría tratarse. Así que, nueva canción de Love Bites, David, de Castaway, que sería algo así como El Náufrago. Bueno, la gente está como loca por saber aquí de lo nuevo de los Bytes, cómo va a ser el nuevo disco, y aquí tenemos ya un adelanto. Tenemos Madre mía, una perlita. primicia. Y bueno, me ha hecho gracia al publicar en YouTube el primer comentario, que es precisamente de los Bytes, y dice, activad los subtítulos en inglés. Y aquí, oído, de donde manda patrón no manda marinero, así que Yo los hubiera puesto en español, pero bueno, es que no hay en si se español. pone así, De todas si se pone maneras, así a ser amigos, habrá que activarlo. habrá que activarlos, efectivamente. No tengo ni idea de qué va todo esto, así que, bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá, los bytes de Castaway. Buah, madre mía. Esto yo casi hasta lo vería de nuevo. Estás muteado, David. Em, Menudo fil se ha marcado ahí Haruna, ¿eh? es tremendo, de verdad. Se me han subido todos los pelos de los brazos. Es impresionante. Esto hay que verlo de nuevo, porque mira, primero que no me esperaba la confección técnica, este nivel de producción visual, ¿vale? Es decir, lo del barco y tal, esto es, además es en 4K, es impresionante. Bueno, vemos el nuevo vestuario también de las chicas para lo que será La, seguramente la nueva gira. la nueva guitarra de Miyako, que Ah, me ha llamado sí, mucho la atención. que la vimos, vimos que el unboxing, ¿vale? Que la sacaban allí por redes, pero no sabíamos nada más. También el tema de ya directamente. Mira, Midori ha perdido una hombrera. Bueno, Fami está ya con su bajo el Bacchus personalizado. Y bueno, es toda una declaración de intenciones. Bueno, cómo mola de Náufraga.
Aquí, bueno, no sé si náufraga o, bueno, aquí está en el barco, así que está Claro, claro, de capitana. náufraga, No no. sabemos si después va a sufrir lo que sea, pero bueno, es impresionante, ¿no? La confección técnica, la producción de sonido, un sonido tremendamente potente de power metal. Y bueno, bueno, power metal con ADN clásico, ¿vale? Sí, Muy influenciado por, ya sabemos, los grupos que le gustan a las chicas, pero bueno, con su sello de identidad propio de los bytes, que es velocidad, es precisión, es epicidad, es una calidad técnica y musical tremenda, un tempo alto, tiene ese tono heroico, ¿verdad? sí. Una ejecución extremadamente Es limpia. muy épico, sí. Me ha gustado mucho la intro esta con Miyako y con Midori, que arrancan pues con guitarras gemelas, van alternando, van haciendo pues una serie de preparación para decir, bueno, ahora allá que vamos. Y eso te dice que una vez que arranque no van a bajar el ritmo y que nos preparemos. Así que Además que no lo bajan, no, 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 no lo bajen en ningún momento. De Eh, hecho, yo creo que lo van subiendo. sí, me ha impactado tanto que quiero volver a comenzar a verlo. Pero vemos que eso, que va la cámara yendo hasta el barco y una vez que De empieza ahí, hecho, pues va subiendo el volumen ahí. Al sí, sí, principio digo, uy, sí. ¿lo escucho mal yo aquí o qué No, no, pasa aquí? no, es un efecto de fading, ¿no? Es decir, que poco a poco va apareciendo el sonido. Y bueno, también creo que, como suele ser habitual en la producción, muy bien, cada instrumento suena perfecto. La batería de Harura es un cañón. Es Y increíble. un doble bombo continuo, una caja muy presente, el típico carácter de Haruna, con mucho juego con los platillos. Y bueno, Fabi, pues ya se va notando cada vez más Su mano. su mano, efectivamente, ¿no? Bueno, pues eso, vamos a volver a comenzar y bueno, después ya lo pararemos más o menos a mitad de canción, pero es que me han gustado tantas cosas del comienzo. Mira, este comienzo como es como con niebla, bruma. Con niebla, sí, Sí, sí. sí, sí, van apareciendo las chicas. Genial. Venga, vamos allá.
hay cosas que quiero destacar. Para empezar, es de esos temas que cuando está ya en el estribillo, estás sabiendo ya, dice, este tema es de los que van a ser largamente recordados, que todo el mundo va a corear, porque a mí yo estoy con los vellos de punta, ¿vale? Es decir, con la epicidad en todo lo alto. Además, además que como sale vestida ahí de pirata, Ujú. cuando ha cogido la brújula, digo, Jack Sparrow, Sí, cuando se despierta en el otro mundo. la brújula que no apunta al norte. Los coros están súper bien colocados, reforzando todo lo que es Sí, sí, sí. la potencia vocal de Asami. Em, Está muy bien porque, claro, ese cambio armónico que van haciendo en el preestribillo va generando esa tensión épica, ¿no? La batería abriendo platos, el bajo se vuelve más protagonista, que hemos visto como Family le está dando el slap, pero bien, se van preparando, ¿no? Es como que los Bytes saben muy bien construir el clímax sin parar el tempo, ¿no? Como te hacen ese cambio sutil. Y bueno, el estribillo es la explosión melódica total, guitarras Sí, abiertas, sí, acordes grandes, es sensación, sí, sí, totalmente épico. da la sensación de que es un himno. La base rítmica sigue siendo rápida, pero como más ancha, más emocional. Los coros muy bien integrados, con la instrumentación eh, sin ser excesivo, pero es que da una sensación tremenda. Y bueno, pues, y mira que todavía no hemos llegado, todavía no ha habido ningún solo así de guitarra y tal, pero bueno, Haruna poco a poco va aumentando la complejidad del tema y me parece una pasada de canción. Además que han enfocado a Haruna un par de veces y está ahí con cara de esto lo hago todos los días. Yo Como si no costara, ¿sabes? la veo como concentrada. Y bueno, como decíamos, The Castaway significa el náufrago, que bueno, a ver, un náufrago, alguien abandonado, alguien aislado o expulsado. Ahora, habrá que ver si es física o, o emocionalmente. Yo creo que es una metáfora de alguien tal vez que se siente como fuera de este mundo, ¿no? Y que muchas veces necesitamos esa soledad, ¿no? Para muchas veces la supervivencia emocional que necesitamos, sí, rechazando el victimismo, sino simplemente de que no es un lamento, sino es más bien orgullo o determinación, ¿no? Es decir, Sí, sí. de que no se rinde. Y bueno, De hecho, la pues canción dice que nunca, vamos, que no ha muerto en una tormenta ni lo piensa hacer, así que claro, claro, efectivamente, ¿no? Es decir, los primeros versos, además, eso es un entorno hostil, tiene una cierta sensación de como de traición o de abandono, ¿no? También está el tema silencio, oscuridad, vacío y tal. El mundo ya no le ofrece su apoyo y dice ella, pues mira, rompemos, ruptura total con el pasado. Y de hecho, bueno, que se siente que, bueno, ya no hay red de seguridad y Asami, en este caso, que es la protagonista del vídeo, ¿no? Es decir, en cuanto a la conducción de la historia, pues se siente completamente sola y bueno, pues ahora empiezan a construirse lo que es su aventura, ¿no? Em, Bien, bueno, pues creo que es se va a construir esa identidad del náufrago, supongo, ¿no? Debilidades, fortalezas y todo ese tema, ¿no? Bueno, de hecho hay yo creo que es un mensaje claro, ¿no? De seguir adelante y de todo eso. Así que, venga, le damos un poquito para atrás y seguimos con esto.
¡Ostras! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ostras! Vaya despliegue de solos de las tres, porque lo que no me imaginaba yo que iban a arrancar con un solo de bajo. Debajo, y bueno, y Haruna que estaba ahí Sí, a la sí. par de ellas. No, no, Haruna estaba a tope. Es decir, Haruna, em, bueno, Haruna lo que estaba haciendo ya es una demostración de redobles, muchísima presencia, un control excelente, dinámica y bueno, em, para empezar, bueno, el hecho de que es una nueva época con Fami, aquí se demuestra, es decir, solo debajo, un solo sin tampoco querer. Pequeñito, no ha sido muy largo, pero Efectivamente, pero en ese solo cortito debajo ha hecho muchas cosas diferentes, ¿vale? Es decir, no ha querido estar ahí in aeternum como Billy Sheehan, por ejemplo, ¿vale? Es decir, sino, pero ha demostrado que hace un mogollón de cosas y, ojito al dato, que eso no es tan sencillo como parece, ¿eh? y creo Eh, que tiene otro dedo biónico ahí en la mano derecha, bueno, como Koga. para mí con el tema del slap, pues se le da muy bien. Muchísima personalidad, me ha absolutamente maravillado. Y igual que las guitarras, ¿no? Es decir, entre las escalas armónicas menores, esos ligados neoclásicos, esas frases tan rápidas, aquí ha habido una alternancia entre virtuosismo y melodía, cada nota súper limpia, tocado a la perfección, el momento, bueno, Midori, con su estilo característico, muy, muy, muy agresiva con la guitarra, y Miyako, ese ligado en el que ya ha soltado la mano derecha y ha seguido ahí con la mano izquierda siguiendo el ligado, me ha flipado. Creo que es de los mejores solos o combinación de solos, de uno tras otro y después todos unidos, que recuerde de los últimos tiempos de los Bytes. Esto, de hecho, hay que verlo otra vez. Es que esto es una pasada. No me lo esperaba. Madre mía, madre mía, madre mía. Además, que ha sido larguito, ¿eh? Sí, sí. Ha sido larguito. A ver, no sé. De hecho, el previo está a la vista de dónde es. A ver, aquí está. Un poquito para acá. Vamos.
Buah. La cara que se te ha quedado. Em, un final como los que a ti te gustan, ¿eh? Sí, 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 sí. Madre mía, ¿eh? Impresionante, Lo, impresionante. lo de estas mujeres es Buah. que se acaban ya los adjetivos, ya no sabes qué decir. Como todo el disco sea así, esto es una gozada. Em, ostras, me encanta la temática pirata. Mira, también. De hecho, los barcos de aquella época Ujú. me flipan. Ya Eso ves. sí, lo de la antigua Grecia, que estoy ahora liado con el juego de Assassin's Creed y vas en los barcos ahí partiendo y voy todo flipado ahí. Esto es curioso. Muchas veces digo, David, venga, vamos a grabar. Y dice, espérate, que estoy matando Estoy atenienses. atenienses o espartanos, depende cómo me Espartanos. dé. ¿Eh? Eh, Pero oye, es es algo increíble. ¿Eh? qué temazo, de verdad. Bueno, es este último estribillo y cierre ha sido brutal. Que Y lo vuelva. bueno es que cuando lo hagan en directo, el que tenga la suerte de ir al primer concierto, Ujú. lo van a hacer mejor que en el vídeo. Y te recuerdo que está próximo ya el Budokan. Así que los tintes épicos van a reventarte el ruchómetro, vamos. Pero vamos, El pelómetro, el pelómetro. El ruchómetro es el de Luis el Martínez. ruchómetro es el de Luis. Sí, sí. Em, que decía que este último estribillo y cierre, esa repetición al estribillo con la sensación de victoria y de cierre épico, las guitarras se vuelven a doblar ahí con más intensidad si cabe, un final contundente. Hemos tenido el fade in, pero no hemos terminado con fade out, sino termina como empezó, fuerte y directo. Y lo dicho, una producción muy limpia, cada instrumento se distingue perfectamente, es una gozada, el sonido moderno respetando eh, ese espíritu old school que tiene los Bytes a la hora de Sí, sí. hacer metal, un nivel técnico altísimo. Es un tema hecho para el directo. Y claro, encima el vídeo tan chulo en 4K. Es un manual de power metal bien ejecutado, tío. Esto es una demostración nivel técnico de los Bytes, de excelencia, una canción en el que los fans, es decir, toda la manada, todo el Wolfpack va aquí a Va disfrutar a fliparlo. ¿No? muchísimo. Instrumentalmente, vamos, ni sobra ni falta nada. Lo han hecho en su justa medida, pero es una auténtica locura de tema. Buf. Yo por no ser pesado, me pondría este tema 4 veces en bucle. Pero bueno, de hecho, os he hecho repetir los 2 primeros minutos, pero es que he estado como diciendo, espérate, espérate, espérate. No, los dos primeros minutos no. Y el solo dos veces también. Ah, verdad, también, también, verdad. Disculpadme, me he dejado llevar. Es que, No creo que se quejen. no, pero, Y ¿sabes lo si que pasa? ponen la última parte otra vez, no se van a quejar tampoco. ¿Qué Ni quieres? yo tampoco, ¿Qué ¿eh? quieres? ¿La última parte? ¿La última parte? ¿Qué quieres? ¿El último minutito? Bueno, Venga, el último minuto, que aquí David quiere quedarse con ese regusto. Venga, vamos allá. Ahí. Y se pone ahí su se pone sombrero. su gorro pirata. Anda que no. Brutal. Madre mía. Pues
amigos, espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros y estoy deseando ver esto ya en directo. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, para apoyar al canal, por favor, un me gusta, un like, se agradece un montón, la campana para no perderos las reacciones, suscribiros si no lo habéis hecho aún y bueno, pues ya sabéis, dos maneras básicamente de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo o miembros del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Esta está ahí como bugueando la imagen. El Sí, internet, el internet no va muy allá porque hace como mal tiempo aquí fuera. sí. A ver si esto va un Bueno, poco menos mal mejor. que es el final de... Sí, menos mal que es el final, ¿verdad? Ha quedado así como un poco raro el final, pero bueno, es que Bueno, fuera está lloviendo, hace mal tiempo, entonces el internet va de aquella manera. Menos mal. va como va. Efectivamente, yo no sé si la tormenta del vídeo se ha trasladado aquí a mi casa o qué, Efectivamente, pero efectivamente. bueno, nada, lo dicho, que por aquí tenéis más reacciones, ¿vale? Gracias por el apoyo, esperamos muchos comentarios, ¿vale? A ver qué os ha parecido y nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta luego.